Hoy vamos a hablar de una de las figuras, bueno, más peculiares de la historia de la ciencia, el reverendo William Buckland, un tipo que fue pionero en geología, un hombre de fe y, como vamos a ver, un gourmet con un apetito, digamos, insaciable. Y para empezar, vamos con una perlita, una cita de nada más y nada menos que Charles Darwin, que dijo de él que le parecía un hombre vulgar y casi tosco que actuaba como un bufón. Uf, vaya tela. Una opinión bastante dura, ¿verdad? Pero, ¿tenía razón? Pero claro, luego vemos esto, un busto superformal, solemne, el del respetado decano de Westminster, miembro de la Royal Society. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién era de verdad William Buckland? ¿El bufón del que hablaba Darwin o el académico distinguido? Pues la respuesta, y esto es lo bueno, es que era las dos cosas a la vez. Venga, vamos a empezar por lo más llamativo, lo más raro de su carácter, porque su apetito no era solo por la ciencia, ¿no? Era, y esto es literal, por absolutamente todo lo demás. Y cuando digo todo, no es una forma de hablar, ¿eh? Buckland se metió en la cabeza una misión un poco delirante: probar un bicho de cada especie animal que existe. Su objetivo, tal como él lo decía, era comerse el reino animal entero. Así, tal cual. Pero lo mejor de todo es que no se lo comía a solas. No, se lo servía a sus invitados. O sea, imaginad la escena, llegas a su casa a cenar y en el menú hay, pues, topos, moscas azules, erizos, ratones, hasta caimanes. Por lo visto, lo que menos le gustó fue el topo y la mosca, y su plato estrella, su manjar preferido, era la tortuga. Y aquí viene la joya de la corona, la anécdota más bestia de todas, aunque, bueno, hay quien dice que es leyenda. La historia cuenta que en una cena le enseñaron el corazón momificado del rey Luis XIV, que estaba en un relicario de plata. Y va Buckland y suelta: he comido muchas cosas raras, pero nunca el corazón de un rey. Y antes de que nadie se diera cuenta, ¡zas!, se lo zampó. Vale, pero Buckland era mucho más que un tipo con un estómago a prueba de bombas. Dejemos la comida a un lado por un momento y vamos a lo importante, a su cerebro, porque su gran reto, su principal batalla intelectual, fue cómo hacer las paces entre lo que le decían las rocas y lo que decía la Biblia. El dilema era enorme, ¿no? Por un lado, tenías el Génesis, la creación en 6 días, el diluvio universal, la historia que todo el mundo conocía. Y por otro, lo que él veía con sus propios ojos: fósiles, capas de roca que gritaban que la Tierra era viejísima, mucho más de lo que decía la Biblia. Había un conflicto ahí, y uno gordo. ¿Y qué hizo? Pues se sacó de la manga una solución bastante ingeniosa, la teoría de la brecha. La idea era sencilla. ¿Y si entre el primer versículo del Génesis, ese de «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», y los 6 días de la creación, hubiera pasado un montón de tiempo? Una brecha de millones de años. Listo, así la Tierra podía ser todo lo antigua que la geología decía y la Biblia seguía teniendo razón. Y ahora vamos a su faceta de, bueno, de cazador de dinosaurios y detective de cacas. Sí, cómo suena, porque sus métodos para resolver misterios del pasado eran brillantes. Y como todo en él, un poquito raros. Mirad esta caricatura, que es de 1822. Ya se reían de él, pero con cariño. Aquí se le ve investigando la cueva de Kirkdale. Veréis, todo el mundo pensaba que los huesos raros que encontraban allí eran de animales ahogados en el diluvio universal. Pero Buckland no. Él se metió dentro en plan detective y vio que los huesos estaban mordisqueados y encontró cacas fosilizadas. Así que ató cabos y llegó a una conclusión que lo cambió todo. Aquello no tenía nada que ver con el diluvio. Era una antigua guarida de hienas prehistóricas. Y ojo a esto, porque es un momentazo en la historia de la ciencia. En 1824, Buckland se convierte en la primera persona de la historia en describir científicamente un dinosaurio. A partir de unos huesos enormes, se da cuenta de que aquello perteneció a un reptil gigante del pasado. Y le pone nombre, Megalosaurus, que significa ni más ni menos gran lagarto. Claro, una vez que descubres que existían estos bichos, la pregunta del millón es: ¿y qué comían? ¿Cómo narices puedes saber lo que cenó un animal hace millones de años? Pues la respuesta de Buckland fue, otra vez, una genialidad y un poco asquerosita. La clave estaba en sus cacas fosilizadas. De hecho, fue él quien inventó la palabra coprolito, que viene del griego copros, caca, y litos, piedra, piedras de caca. Fue el primero en darse cuenta de que esas piedras eran auténticas cápsulas del tiempo, una ventana directa al pasado para ver qué comía cada animal. Y el resultado de analizar todas esas piedras de caca es esto, esta maravilla. Es la primera vez en la historia que alguien pintó una escena del mundo prehistórico. Y fue posible gracias a Buckland.
¿Por qué? Porque al mirar dentro de los coprolitos pudo saber quién se comía a quién, reconstruir la cadena alimentaria y básicamente devolverle la vida a un mundo que llevaba millones de años perdido. Pero si hay algo que define a un gran científico, no es solo ser brillante. Es algo más difícil, estar dispuesto a admitir que te has equivocado. Y Buckland, en esto, fue un ejemplo. No tuvo ningún problema en cambiar de idea por completo cuando las pruebas le demostraron que estaba en un error. Fijaos en la evolución. En 1823 él estaba convencidísimo de que el diluvio universal explicaba un montón de cosas en geología, pero para 1836 ya empezaba a dudar, a admitir que las pruebas como que no cuadraban. El cambio gordo vino en 1838. Viajó a Suiza, vio con sus propios ojos las marcas que habían dejado glaciares gigantescos en las rocas y se le encendió la bombilla. A la vuelta se olvidó del diluvio y se convirtió en el mayor defensor de la nueva teoría de la glaciación. Entonces, ¿con qué nos quedamos de Buckland? ¿Cuál es su legado? Pues al final es esa mezcla tan rara y tan inolvidable. Un hombre de ciencia, un hombre de fe y sobre todo un personaje que era imposible de ignorar. Es que su vida era una contradicción andante. Por un lado tenías al decano de Westminster, una de las figuras más respetadas de la Iglesia de Inglaterra. Y por otro, al profesor que se ponía a imitar cómo andaban los dinosaurios en mitad de una clase o que, atención, tenía en su casa una mesa con incrustaciones de coprolitos de dinosaurio pulidos. ¡Una mesa de cacas! Y aquí lo vemos en su faceta más seria, presidente de la Sociedad Geológica, miembro de la Royal Society, vamos, un pez gordo de la ciencia de la época. Y es fascinante pensar que detrás de este señor tan formal estaba el que se comía los ratones y el que coleccionaba cacas. A lo mejor, precisamente por esas excentricidades, era tan buen científico. Sus amigos lo tenían caladísimo. Ya en 1820, mucho antes de que muriera, le escribieron este epitafio de broma. Viene a decir algo como, ¿dónde enterramos a nuestro profesor para que descanse en paz? Porque si le hacemos una tumba de piedra, seguro que se levanta y la rompe para estudiarla. Pues agarraos, porque la broma se hizo realidad. Y esta es la traca final, la última broma que le gastó la geología. Cuando fueron a cavar su tumba, se toparon con que el suelo era una roca maciza, caliza, del Jurásico, durísima. Tuvieron que usar explosivos para poder hacer el agujero. No se me ocurre un final más perfecto para un hombre que se pasó la vida entera rompiendo piedras para ver qué había dentro. Al final, la historia de Buckland nos deja pensando, ¿no? A lo mejor son precisamente los rebeldes, los que rompen las reglas, los raros, los que al final consiguen que la ciencia avance de verdad, los que nos obligan a todos a mirar el mundo con otros ojos.